Hemos estado hablando de lo que es su palabra imperecedera. ¿Qué significa imperecedera? Que no muere, que es para siempre. Pero en esta tarde vamos a hablar específicamente de lo que es la palabra en tu corazón. La palabra en nuestro corazón. Y en las escrituras vemos en Mateos 4, vamos a leer del verso 1 al 11, cómo Jesús es un ejemplo de lo que es nosotros caminar con la palabra. Él es la palabra, Él es el verbo. El verbo usó la palabra para defenderse del enemigo, para atacar al enemigo. De la misma manera el Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo. Podemos leer aquí Mateos 4:1, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. ¿Cuántos de aquí hemos sentido muchas veces que el enemigo trata de tentarnos? Todos aquí, ¿verdad? Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo. Y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y si te pones a pensar, ¿cómo es el enemigo? El enemigo se conoce la palabra. El enemigo vino a atacarlo con la palabra. El enemigo vino a tentarlo con cosas que ya habían sido establecidas, profetizadas sobre la vida de Jesús, de lo que Él iba a hacer cuando viniera en carne. Muchos de nosotros pasamos la misma situación. Cuando venimos al Señor, venimos con toda hambre, con toda sed de recibirlo a Él. Y comenzamos un caminar. Pero ese caminar tiene que venir acompañado de su palabra. Tiene que venir acompañado de la sustancia de lo que Él es. Él vive dentro de ti. Cuando tú lo recibes en tu corazón, Él mora dentro de ti. Amén. Yo quiero que tú te identifiques con estas escrituras, porque de la misma manera el enemigo viene a tentarnos con cualquier cosa para sacarte del camino. Pero si no tienes la palabra dentro de ti o no la activas, porque Él está dentro de ti, solamente la tienes que activar, solamente tienes que agarrar la recompensa, agarrar la promesa de que Él está dentro de ti y comenzar a caminar en toda la verdad que es la palabra. Aquí vemos a Jesús. Y en el verso anterior le dijo al diablo, ¿cómo le dijo? No. Con toda autoridad. En esta tarde el Señor quiere que tú entiendas quién tú eres en Él. Y si te lo tiene que volver a repetir, porque en esta casa hemos hablado tantas veces, nuestros pastores nos hablan, nos equipan con la palabra de Dios, nos han hablado de lo que es la identidad, lo que es ser un hijo, lo que es poseer, tomar territorio, lo que es tener la autoridad aquí en la tierra. Pero si todavía tú tienes alguna duda de quién tú eres en Él, en esta tarde el Señor te va a hacer libre. El Señor va a traer esa revelación a tu vida. Y si tú estás aquí por primera vez, pues entonces esta palabra es para ti. Porque no es casualidad, el Señor te trajo hoy para que escucharas. Aquí lo que les decía, Él dijo que no, pero vamos al próximo. Dice, Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo, ¿qué hizo? Se fue. Y llegaron los ángeles a cuidar a Jesús. Leer, conocer y aplicar las escrituras es fundamental para darse cuenta del impacto de la verdad, de que su vida es tan sustancial, tanto como esté estructurada en la palabra. En otras palabras, si venimos al Señor, le recibimos en nuestro corazón, pero no aprendemos a consumir su maná, no aprendemos a consumir su palabra, no la ponemos por obra, no la ponemos adentro de nosotros, en nuestro corazón, entonces no vamos a ser eficaces.
Vamos a ser cristianos que somos movidos de aquí para allá. Y eso no es lo que el Señor nos llamó a hacer. Eso no es lo que hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios quiere conocer a quién, al Padre. Yo quiero conocer más a mi Padre. Pues te quiero dar una noticia. Cuando tú lees su palabra, su paternidad es revelada sobre tu vida. Cuando tú lees su palabra, tú identificas quién tú eres en Él, cómo estás posicionado, lo que el Señor hizo por nosotros. Cuando tú lees su palabra, es una fuente de vida. Cuando tú lees su palabra y tú la pones en tu corazón, cuando es necesario hablarle al enemigo y decirle, ¿sabes qué? No más, ¿sabes qué? Detente, ¿sabes qué? Te detienes aquí porque la palabra dice que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Pero si yo no tengo esa revelación, no tengo estructura. Si yo no tengo esa revelación, no tengo fundamento. Por eso es bien fácil estar en fuego con el Señor, recibirlo. ¿Cuántos de ustedes han recibido al Señor por primera vez? ¿Se acuerdan de ese momento? Tú querías hacer todo para Él. Bueno, no sé ustedes, pero yo. Yo estaba en fuego. Lo que Él me dijera, yo iba a hacer. Pero me di cuenta que solamente iba a mantenerse si yo me mantenía en su palabra. En estos tiempos el enemigo no quiere que tú leas su palabra. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe el poder que hay en la palabra. Él sabe el poder que hay cuando nosotros nos disciplinamos, como dijimos la semana pasada, a hacer todo lo que el cristiano hace, que es la oración, el compartir, el dar, el servir, el leer su palabra. Todas estas cosas que nos añaden para poder caminar en el Señor, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo unos tiempos que si nosotros no sabemos quiénes somos, el enemigo va a venir a decirte quién tú eres. Y si tú no estás seguro, te van a convencer. Por eso la palabra nos dice, muchas veces nos dice en la palabra que esta generación va a ser engañada. ¿Por qué? Van a venir muchos cristos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe la palabra, porque el enemigo sabe cómo engañar, pero no este pueblo. Este pueblo que está siendo equipado en esta casa en redención, va a conocer la palabra, va a caminar con la palabra de Dios, va a caminar con la revelación del Señor, como hijos e hijas. La segunda de esta serie de 3 partes que se considera el uso personal y devocional de la palabra de Dios, también conocida como aprendimos la semana pasada, la leña para el fuego. Como les dije, si tú estás a fuego y no lees la palabra, te vas a apagar. Es la verdad. ¿Por qué? Porque puedes operar en un don, eso es maravilloso. Puedes venir, operar en el don, cantar, hacer cualquier cosa que el Señor te ha llamado a hacer, pero si tú no tienes, como decía el apóstol en la mañana, el carácter para sustentar eso que viene por el estudio de la palabra y del ser confrontado día a día, las cosas que están dentro de nuestro corazón que el Señor no quiere que estén. Es entonces que podemos fluir desde un lugar de pureza completa en el Señor. De lo contrario, tu don el enemigo puede usar hasta tu don para alejarte más del Señor y tú pensando que estás operando en un don y que estás operando en Él cuando en realidad no lo estás haciendo. Esta es la leña para tu fuego. Si tú te sientes que te estás apagando, te tengo noticia. Esta es la leña para tu fuego. Tu fuego no se va a apagar mientras tú medites en la palabra del Señor. En este mensaje nos vamos a enfocar en llevar la palabra a tu corazón y no simplemente tener una información bíblica en tu cabeza. ¿Verdad? Muchos que les gusta estudiar, y eso está bien, me refiero a tomar un grado asociado en teología o un bachillerato, y eso está bien, tener el conocimiento. Pero si es nada más letra, si es nada más algo vano, si no es algo que tú pusiste en tu corazón y no te propusiste a vivir y caminar, entonces no sirve de nada. Es importante que tengamos la palabra en nuestro corazón y no sea simplemente información. Estar lleno de la palabra de Dios, lleno de la palabra, es tan importante como estar lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu es vivir su palabra. Si tú me dices a mí que tú estás lleno del Espíritu, tú tienes que vivir su palabra. Su palabra tiene que ser testimonio en tu vida. ¿Y a qué me refiero con eso?
Bueno, pues si la palabra dice que tú tienes que amar a tus enemigos, pero en realidad tú los odias, tú no quieres saber de ellos, tú no oras por ellos, pues entonces no estás demostrando la palabra de Dios. No es una revelación a tu vida, porque Él te perdonó a ti. Él primero te perdonó a ti. Todo lo que Él ha hecho, todo lo que es, no nada más las bendiciones y todo, ¿verdad? Podemos pensar en bendiciones, no nada más financieras, que a todos nos gusta, ¿verdad? Cuando somos bendecidos financieramente, porque son promesas de su palabra, pero cuando hay una bendición espiritual, donde tú puedes dejar un legado a tus hijos, donde tú fuiste marcado, fuiste abandonado, fuiste traicionado y ahora caminas en una revelación por medio de la palabra que dice que tienes que amar a tus enemigos y a todos aquellos que están a tu alrededor, porque Cristo mora en ti. Tú comienzas a vivir en esa palabra y tu familia lo ve y hay cambios. Entonces ahí es que tú realmente estás internalizando la palabra en tu corazón. Y de la misma manera que el enemigo vino a tentar a Jesús, tú vas a ser tentado. Número 1, las escrituras nos señalan la palabra. La misma escritura nos dice la importancia de leer su palabra. En Mateo 4 nos llama a una vida estructurada alrededor de su palabra. ¿Por qué? Exactamente cuando el enemigo vino a atacar a Jesús, ¿qué utilizó él? La palabra. Lo llevó a la revelación, a la verdad. Cuando el enemigo quiere venir a tu vida, a atacarte en cualquier área, a sacarte del proceso, a sacarte del camino, de lo que el Señor ha querido hacer en tu vida o del propósito, como el apóstol decía por la mañana. Cuando tú sabes lo que el Señor ha dicho de ti, cuando tú meditas en quién tú eres, cuando tú le conoces a Él con todo tu ser y todo eso está en tu corazón, el enemigo puede intentar, pero no va a poder vencerte. ¿Por qué? Porque cargas la palabra y de la misma manera que nuestro Señor Jesús, como ya te dije, que está dentro de ti, eso se activa en ese momento. Eso se activa en ese momento. En el momento de la verdad que tú tienes que vencer al enemigo, ahí viene y Jesús se manifiesta. Y comienzas a fluir y de tu boca comienza a salir la palabra de Dios sin tú darte cuenta. ¿Ves? Yo estaba ahí adorando y vino la palabra de Dios a mi mente, ¿verdad? El pueblo perece, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Y de dónde viene el conocimiento? De su palabra, de conocer quién es Él. La verdadera espiritualidad expresada en nuestras vidas requiere honestidad, integridad, franqueza y voluntad de crecer. No simplemente hablar cristiano, porque mira que nos gusta hablar como cristianos. Dios te bendiga, estoy más que bendecido. ¿Verdad? Y se convierte en algo. El otro día yo no me acuerdo qué era lo que yo estaba pensando, pero era algo similar. Y yo decía, eso lo tomamos tan a la ligera cuando hablamos y decimos cosas como más que bendecido. Es una frase que se convierte en algo bien vano, es algo que tú repites como qué sé yo, como algo que no tiene importancia ni peso. Pero cuando tú conoces que realmente tú eres más que bendecido y tú expresas eso, es una declaración de lo que el Señor ya ha prometido en su palabra. Eso no puede venir y declararlo a la ligera. Como algo que no tiene peso. Eso es lo que nos referimos cuando hablamos cristiano. Religioso, especialmente cuando estamos todos juntos en una misma congregación por tanto tiempo, se convierte en algo como automático. Ya tú repites lo mismo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Cuando realmente no estás bien. Eso se llama ser religioso. El Señor no le gustaba la religiosidad. Es más, Él fue en contra de la religiosidad de tal punto que Él confrontó a los fariseos fuertemente con la palabra. Tú y yo no somos fariseos. Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo no somos como ellos, que solamente vivían la palabra por apariencia. El Señor quiere tu corazón. El Señor quiere ser dueño de tu corazón. Hay que vivir la palabra. ¿Ves? Ayer yo tuve un incidente que si yo no tuviera la palabra, yo me hubiera ido a mi experiencia de cuando yo vivía en Puerto Rico y me hubiera salido la calle.
aunque yo no peleaba. Pero como Él está dentro de mí, sabiduría fluyó de mí en el momento exacto cuando yo estaba recibiendo un ataque. Y donde yo pude tomar control de una situación y donde pude ministrarle a la persona que me estaba atacando, me estaba insultando, con el amor del Señor. Eso solamente lo hace Él por medio de su palabra. Él quiere cambiarnos, transformarnos. Él quiere que seamos diferentes. Él quiere que todos los días vayamos a consumir su palabra. ¿Para qué? Para ser más de Él que de nosotros mismos. ¿Quién quiere ser como era antes? Nadie. Todos queremos cambiar, todos queremos ser diferentes, todos queremos ser más como Él. Jesús, resistiendo a Satanás, revela la realidad que la verdadera espiritualidad comienza confiando en Jesús y luego siguiendo su ejemplo, no al revés. Un elemento central de esta espiritualidad de Jesús es su internalización de las escrituras en su corazón. Él no nada más dijo palabra y ya. El enemigo obedeció. Y al final, ¿qué hizo? Se fue. ¿Cuántas veces vino? Que dice la palabra, ¿verdad? 3 veces. Pero llegó un punto donde la palabra fue más fuerte y no la pudo resistir y se tuvo que ir. ¿Cuántos de ustedes están siendo atacados ahora mismo y están permitiendo que el enemigo tome y gane ese terreno? Cuando la palabra está dentro de ti y tú tienes toda la autoridad para decirle, ¿sabes qué? Te vas. Tú no tienes autoridad. Tú fuiste vencido y ahora mismo estás bajo mis pies. Esa es la posición del enemigo. Somos nosotros que le hacemos más grande porque no conocemos su palabra, no conocemos la palabra de Dios, que dice que Él ya fue vencido por la cruz, fue vencido por la sangre, ya Jesús lo hizo. Toma autoridad y camina en esa autoridad. ¿Van a venir los ataques? Sí, van a venir, pero tú tienes la autoridad para saber qué, confrontar esos ataques y levantarte. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Yo lo creo y lo he vivido. ¿Por qué? De la misma manera que Él lo ha hecho con algunos de nosotros aquí, lo hace con todos ustedes aquí. El testimonio que alguien tenga y pensamos que es un testimonio más grande que lo que yo haya podido experimentar en el Señor, solo te debe traer un sentido. Yo quiero más de Él. Porque si Él lo hizo para Él, si Él hizo ese milagro tan grande para ella o para Él, Él lo puede hacer para mí también. En lugar de sentirte de que no es para ti o de que tú eres menos o de que Él tiene favoritos, no, Él no tiene favoritos, pero lo puedes saber cuando lees su palabra. Él no tiene favoritos, todos somos aquí hijos e hijas con una misma herencia. Y el conocer su palabra te va a ayudar a entender quién tú eres en Él. Y es importante saber quiénes somos en estos tiempos que estamos viviendo. En el libro de los Hechos 2, Hechos 7 y Hechos 13, si lo leemos, ahí vemos cómo los apóstoles caminaban con la revelación de la palabra. No eran religiosos como los fariseos. Mientras ellos iban y caminaban, si eran tocados por el Espíritu de Dios, ahí mismo ministraban y desataban la palabra de Dios. Eso mismo es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Lo que Él está haciendo en esta casa, el equipamiento, el consumir su palabra, la revelación que nos da, aún la revelación que te da en tu intimidad, en tu casa, no es nada más para ti, como decía el apóstol. Tu propósito no es para ti nada más, es para todos aquellos con los que tú te encuentres. Cuando hay palabra dentro de ti, tú comienzas a ver el corazón de otros. Cuando la palabra está en tu corazón, comienza a tocar tu corazón. Cuando tú ves a alguien sufriendo, herido, Jesús comienza a tocar tu corazón y por medio de su palabra tú comienzas a sentir lo mismo que esa persona siente. Compasión viene a tu vida y ahí mismo Él utiliza el depósito de su palabra para desatar una palabra de salvación, una palabra de sanidad, una palabra de restauración sobre esa persona que está muriendo en vida. El Señor quiere que consumamos su palabra.
que la tengamos en nuestro corazón. Hay un pueblo que está sediento, hambriento de justicia. Tú cargas esa justicia. Tú cargas esa justicia. ¿Cómo yo lo sé? Porque la palabra lo dice. Él nos justificó. La palabra nos dice que Él nos ha empoderado con toda autoridad sobre todo principado. Si tú piensas que hay algo más poderoso que Dios o que algo te está atacando y tú no puedes superarlo, realmente es una mentira. Porque la palabra dice que somos más que vencedores en Él. Tú tienes una autoridad que solamente viene de Él. ¿Quién destruyó a tu enemigo? La iglesia de esos tiempos caminaba en esa autoridad. Y el Señor quiere llevarnos de nuevo a ese ejemplo de cómo ellos caminaban en Él. Muchos de ellos tuvieron la bendición de caminar con Él en vida, pero ¿sabes qué? Somos nosotros más que bendecidos porque lo tenemos adentro de nosotros. Él está dentro de ti. Y si tú no lo conoces, Él te va a invitar hoy a que tú le permitas entrar en tu corazón. Y yo te garantizo que tu vida no va a ser igual. Va a cambiar. De la misma forma que esos hombres y mujeres caminaron con esa autoridad, ese denuedo, esa pasión por Él, que viene de conocerlo a Él, que viene de poner su palabra en nuestro corazón. Es de la misma manera que Él nos está equipando aquí en Redención, en esta casa para estos tiempos. Me decía Carlos, hace un momento, me compartía que fue aquí al Bravo y conoció a estos caballeros que están aquí. ¿Qué hizo él? Activó la palabra. Activó la palabra. Y Luz también. Activaron la palabra que ha sido dada en esta casa. Si ellos hubieran sido otros, si esa palabra no hubiera sido activada y estuviera en su corazón, no se hubieran dado cuenta, no hubieran sido sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y gracias a que ellos activaron esa palabra, ellos están aquí hoy recibiendo la palabra del Señor. Como decía Apóstol, tu propósito no es nada más para ti, es para otros. Esto es un vivo ejemplo, un ejemplo tangible que tú puedes ver ahora mismo, cómo el Señor utilizó a Luz y a Carlos para traer a estos caballeros aquí a la casa hoy a recibir su palabra. Es tiempo de que entendamos la magnitud de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Nuestra misión en esta tierra no es nada más de pasar, de ser un cristiano, de recibir la salvación. Eso no es todo. Es dedicarnos a vivir una vida para Él. Cuando yo me pongo a pensar todos los años que yo perdí, porque mira que Él vino a tratar de venir a mi corazón muchas veces y me hablaba. Y no lo digo porque como regret, lo digo porque es la realidad. Si yo hubiera conocido lo que yo conozco ahora del Señor, hace tiempo yo lo estuviera sirviendo. No pierdas la oportunidad. Hoy es el día de hacer el cambio. Hoy es el día de proponerte de que su palabra esté escrita en tu corazón. La resistencia de Jesús y el vencer de las tentaciones de Satanás nos enseñan 4 cosas sobre la verdadera vida espiritual y la plenitud de la palabra de Dios en nuestros corazones. Que nos enseña que la vida santa no detiene la tentación. ¿Qué? Sí. Cuando vivimos y decidimos vivir para Él, ¿qué tú crees que va a ser el enemigo? ¿Por qué? Porque tú le pertenecías antes. Él estaba bien, ya te tengo aquí en el bolsillo, tú eres mío. Pero cuando tú le das la vida a Dios, cuando tú le das la vida a Jesús, comienza una batalla. Y ahora Él viene a tentarte.
Y mientras tú decidas vivir una vida más apartada, más en santidad, y no estoy hablando de algo religioso, no es algo externo, es tu comunión con el Señor, tu obediencia con el Señor, tu caminar con el Señor, que tú lo hagas a tal punto que quieres hacer todo y sacar todo de ti que no le pertenece. Cuando tú estás en ese punto, claro que la tentación va a venir. Pero tenemos que ser como Jesús. En ese momento, cuando tenemos a la palabra en nuestro corazón, de la misma manera que vimos en Mateo 4 del 1 al 11, cómo Él habló la palabra, cómo Él fue tan directo de hablar la palabra con tanta confianza, cuando tenía un enemigo que lo estaba atormentando, no atormentando, pero estaba ahí constantemente en su oído diciéndole, haz esto, adórame, tírate por allá, haz lo que te estoy diciendo, pero Él en su sabiduría y en su denuedo sabía que cuando dijera la palabra y con la autoridad que Él la decía, Él tenía que huir. ¿Sabes tú la autoridad que tú tienes? ¿Sabes tú lo que cargas dentro de ti? ¿Sabes tú lo que hay dentro de ti, el depósito que está dentro de ti? Aún hay palabra, porque ¿cuántos servicios no hemos escuchado? ¿Cuántas palabras no hemos escuchado? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha ministrado una palabra profética en nuestras vidas? Todo ese depósito está dentro de ti esperando ser activado. Y mientras más estudias la palabra, más se te añade. Más crece. Más eres expandido. Más creces en estatura en Él, en espiritualidad, en saber, en tener revelación. Lo que yo sabía cuando era una bebé espiritual no se compara a lo que yo sé hoy. El Señor te quiere llevar a ese lugar, donde tu corazón le pertenece a tal punto que Él puede escribir su palabra en tu corazón. La vida llena del Espíritu trae confrontación espiritual. La experiencia de Jesús revela que debemos esperar problemas cuando recibamos su Espíritu. Y cuando venimos al Señor, cuando yo vine al Señor, yo pensaba que después de eso iba a ser todo color de rosa. Iba a ser todo perfecto, todo se iba a arreglar, todo iba a estar bien. Pero no fue así. Me di cuenta que mi caminar como cristiana, mi verdadero caminar como cristiana, incluía que yo tenía un enemigo y que ese enemigo es espiritual. Ese enemigo no era mi familia, ese enemigo no era en mi trabajo, ese enemigo es espiritual, en un mundo espiritual, y que si yo seguía por el camino de ser una religiosa y venir a los servicios y desatar un don en la danza, danzándole al Señor, ¿verdad? Pero no había palabra en mí, no había una vida diaria de palabra, no había una vida diaria de compañerismo, de estar con Él, de querer más de Él. ¿Por qué? Por la religiosidad. Si yo me hubiera mantenido ahí, yo estuviera en una muerte espiritual ahora mismo. Así de importante es esta palabra. Cuando yo comencé de nuevo a recibir la palabra y me comenzaron a sacar todos los espíritus religiosos y todas las mentalidades y todas las fortalezas que estaban dentro de mí. ¿Por qué? Por medio de su palabra, porque la palabra dice que la palabra es como un martillo. La palabra es un espejo. Cuando yo comencé a leer la palabra y el Señor comenzó a hablarme, esto está en tu corazón, yo comencé a cambiar. Y te estoy hablando que llevaba bastante tiempito en el Señor. Esto es para todos. Dice la número 3, nuestro enemigo Satanás puede y está dispuesto a citar las escrituras de manera inapropiada y a menudo lo hace para intentar engañarnos a todos. Muchas sectas y grupos ocultistas lo demuestran hoy y eso ahora está en moda. Donde aún las comunidades, como decía yo la semana pasada, LGTB, utilizando escrituras que están aquí para ponernos de acuerdo de que eso está bien.
Recientemente yo me encontré con eso y decía la semana pasada, si la palabra no estuviera dentro de mí, yo no hubiera sabido que eso estaba mal, que lo que estaban diciendo era torciendo la escritura para acomodarlo a una cultura para que sea algo aceptado cuando es pecado. Pero si yo no hubiera sabido eso, estuviera caminando en esa falsedad. El enemigo va a querer usar aún la escritura. El punto número 2 dice, las escrituras nos obligan a comprometernos a conocer y memorizar la palabra de Dios en nuestro corazón. Si vamos al Salmo 119, 11, me encanta el Salmo 119 completo. El Salmo 19, 11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Qué hace la palabra? Cuando tú la guardas en tu corazón, tu corazón le pertenece tanto al Señor que cuando tu carne quiera pecar no va a poder. Va a venir la convicción del Espíritu Santo que mora dentro de ti. Y como estás tan lleno de la palabra y estás tan lleno de Él, tú lo que quieres es obedecer y hacer su voluntad. Cuando esa tentación venga o quieras caminar en un pecado que caminabas antes, no vas a poder. Porque le perteneces a Él. Eso es lo que Él quiere. Él quiere todo nuestro corazón. Él no quiere un corazón a medias, Él quiere un corazón completo, dispuesto, enamorado de Él, que esté apasionado por Él. Pero si yo no leo su palabra, yo no voy a estar apasionada por Él porque no sé nada de lo que va a acontecer. No sé nada de las promesas que Él ha prometido para su pueblo. No sé nada de quién es Él, no sé nada. Estoy completamente ajena a la verdad de lo que Él es Cristo Jesús. Pero cuando tú lo conoces a Él y esa palabra está dentro de ti, en tu corazón, así como David danzaba en una revelación. Es como cuando danzábamos ahorita y alabábamos al Señor. Si tú no tienes una revelación, está en la palabra y la palabra lo dice, alaba al Señor tu Dios con todo lo que tú eres, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, pero dice que lo alabes con todo. Si tú no tienes esa revelación, tú no vas a entender cuando nosotros aquí alabamos. Si tú no tienes una revelación de que Él habita en medio de tu alabanza y aunque se te esté cayendo el mundo a tu alrededor, si tú sabes que en medio de tu alabanza Él habita, tú vas a alabar. Cuando tú lees acerca de David y de cómo él operaba y cómo él sabía la revelación que él tenía de su Dios, él sabía que su Señor, su Dios, iba a venir con toda victoria para él. ¿Por qué? Porque él tenía una relación con Él. Su palabra estaba dentro de él. Pero si yo no tengo su palabra, cuando vengan los problemas, voy a estar en el piso. Voy a estar derrotada. Como ayer, y les voy a comentar. Recientemente me bendijeron. Recibí una bendición. Tengo mi carro. ¿Qué hizo el enemigo? Ayer me chocaron el carro. ¿Pero qué yo hice? Alabé al Señor. ¿Y tú sabes lo que dije? Yo dije, ahora voy a pintar el carro completo. Porque no fue culpa de nosotros, ¿ves? Pero si yo hubiera sido la de antes, me hubiera metido a mi cuarto a llorar en depresión. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Sabes por qué me pasa a mí? Porque yo decidí que Él es mi Dios. Porque yo decidí alabarle, porque yo decidí obedecerle. Y el enemigo va a venir a tratar de atacarme y moverme. Con aquello que el Señor me bendijo. ¿Qué atrevido es? Pero eso sucede solamente cuando tú tienes su palabra. Cuando tienes la revelación de Él. Yo no te estoy aquí hablando porque yo soy perfecta, no. Yo te estoy hablando porque yo estaba allá.
Yo era de las que lloraba por todo. Yo era de las que rápido me desanimaba por cualquier cosa. Cualquier prueba venía a mi vida y ya yo estaba en derrota. Pero yo aprendí, especialmente cuando llegué a esta casa, a qué Dios yo le sirvo. Y es como decía nuestra profeta en la actividad de mujeres, cuando tú conoces la autoridad, cuando tú entiendes lo que es la intercesión, la oración, cuando tú sabes que no hay manera, si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios, no hay manera que el enemigo pueda venir y hacer que Dios no lo haga. Tú caminas en una revelación diferente. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con ustedes, con todos nosotros. Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? Vamos a ver. Si no, yo la tengo aquí. Estudia, ¿qué? Constantemente este libro de ¿qué? De instrucción. Si tú no sabes qué hacer, te tengo noticia. Este libro te va a dar las instrucciones que tú necesitas. Este libro está lleno de sabiduría. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Eso que dice ahí, dice solamente entonces, después que lees, que meditas, que estudias la palabra, entonces es que va a venir la prosperidad. Eso no es nada más venir, recibir a Cristo. ¿Tú quieres caminar en prosperidad? No me convencieron. ¿Tú quieres caminar? Yo quiero caminar en prosperidad. Yo no sé tú. Yo quiero más de Él porque yo quiero todo lo que Él tiene para mí. Hay prosperidad para ti. A lo mejor no dijiste que sí porque a lo mejor no lo crees. Dios tiene prosperidad. Dios es un Dios que quiere bendecirte. Él no quiere que te quedes con lo mismo, pero ¿cómo lo vas a saber si no estudias la palabra? Deuteronomio 11:18 al 21. Dice, por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Cómo tú haces eso? Tú haces eso en oración. Tú haces eso en intercesión. Como ayer nos enseñaba nuestra profeta, cuando declaramos su palabra, cuando nosotros tenemos palabra, ella hablaba de cómo el corazón, ella nos hablaba del corazón, que muchas veces está endurecido y viene la semilla del Señor, que es su palabra, y trata de hacer, ¿verdad?, de germinar dentro de nosotros y no puede. ¿Por qué? Porque no es un terreno fértil, pero cuando tu corazón le pertenece a Él, entonces ese terreno se convierte en un terreno fértil donde su palabra puede venir y germinar y dar fruto. Y viene entonces con más palabra, decía ella, viene la lluvia de Dios a traer esa agua necesaria del Espíritu Santo en tu corazón para que esa palabra se cumpla, para que esa palabra sea viva, para que esa palabra dé fruto. Por eso Él quiere que la pongas en tu corazón. Él no quiere que tu corazón sea duro. Él no quiere que tu corazón no tenga fruto. Él no quiere que tu corazón esté lleno de orgullo o de odio. Él quiere que tu corazón esté lleno de Él. Así es como hacemos eso. Dice aquí que para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Y sí, habla de una tierra natural, pero también es una tierra espiritual. Porque ya yo te expliqué que tu corazón es un terreno. Y cuando la palabra viene y se hace semilla en ese terreno, tiene que dar frutos. Tener la palabra en lo más profundo de nuestro corazón es mayor que simplemente tener palabras simplemente alojadas en nuestro cerebro intelectual. ¿Cuál es la clave? Meditar. ¿Qué es meditar? Leer, releer, escuchar, cuando el Señor quiere hablarte a ti también.
No es que tú leas y nada pase. ¿Qué es revelación? Cuando el Señor te abre los ojos espirituales y tú estás leyendo algo en su palabra que has leído anteriormente, pero ahora hay algo fresco y nuevo para ti. ¿Por qué? Por la temporada en que estás viviendo, que tú necesitabas escuchar o ver. Por eso es que dice que es viva. Por eso es que dice que la palabra es eficaz. Pero el enemigo no quiere que tú leas la palabra. Ayer una de mis hermanas, Clary, decía que el Señor le estaba confirmando profundizar en la palabra. ¿Sabes qué? Para mí también yo recibí esa palabra. ¿Por qué? Porque hay más en el Señor. En Él no hay límites. Punto número 3. Dice, las Escrituras crean un camino hacia el propósito. Meditar en la palabra de Dios es fundamental. La meditación en la Biblia es reflexionar profundamente, considerar cuidadosamente y participar cuidadosamente en las Escrituras, su verdad y poder para nuestra vida diaria. No solo para nuestro propósito en Él, no es simplemente un ejercicio intelectual. Y no es malo que tú quieras tener un grado en el Señor, ¿verdad? En teología y en todas esas cosas. Pero si eso es solamente algo del intelecto que te va a llevar a que tu orgullo crezca y ahora te creas que eres el doctor de doctores porque tienes un doctorado de 8 o whatever años en teología y ahora tú te crees que sabes más que cualquiera, déjame decirte que eso no es así. Porque tú puedes tener todo ese grado pero no tienes revelación. Porque no tienes intimidad, porque no tienes este compañerismo con Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo te voy a decir. Dice, medita en el texto con tu corazón. Asocia la verdad a tu vida. Tienes que renunciar, tienes que arrepentirte y hacer la palabra. Ayer en nuestra reunión de mujeres, que era lo que la profeta nos decía, tenemos que ser transparentes con el Señor. Si tú estás meditando en la palabra y el Señor te confrontó con un pecado que está dentro de ti, pues entonces no lo niegues. Renuncia. Arrepiéntete y deja que Él ministre su palabra sobre ti. Porque a fin de cuentas, Él quiere eso. Él quiere que tu corazón esté completamente lleno de Él. Claro que te va a mostrar cosas. Claro que te va a mostrar aquello que no le gusta a Él. Eso es parte del proceso. Pero ¿qué pasa? A veces ponemos paredes. ¿Por qué? Por el orgullo. No, eso no puede ser. No, eso no puede ser yo. No, eso no puede estar en mi corazón. Sí lo está. Porque la palabra es un espejo y te lo va a reflejar. Dice, repite las palabras con reverencia a lo largo de tu caminar diario. Eso no nada más leas la palabra en la mañana. Hazlo algo como si estuviera Él al lado tuyo y empiezas a hablarle al Señor y empiezas a tener una conversación con Él. Aunque pues, algunos piensen que estés loco. Él está ahí. Él está dentro de ti. El Espíritu está dentro de ti. Eso tú no estás solo. Revisa la palabra y la verdad con fidelidad diariamente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es centrarse en llevar la palabra a tu corazón. No es simplemente imponer información bíblica en su cabeza. Todo lo que hagas, lo que ejercites, se convertirá en una cuestión de tu corazón. Aquí dice que tenemos la mente de Cristo. Si Él está en ti, tú tienes la mente de Cristo. ¿Para qué? Para realizar su mente en nuestra vida. Esta sabiduría semejante a la de Cristo proviene de estar llenos de la palabra de Dios, tanto como estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen al Espíritu dentro de usted? El Espíritu Santo mora en nosotros. Si vamos a la Escritura, Juan 14, y con esto voy cerrando, dice aquí, Juan 14, la palabra Juan 14 dice que tenemos un abogado, el Espíritu Santo. Alguien que nos fue dado, un regalo del cielo, que está contigo todos los días y aún más allá. Él es tu maestro. La palabra también dice que Él te enseña. Cuando tú lees su palabra, el Espíritu Santo está esperando
para compartir contigo y traerte revelación a tu vida. Dice aquí, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. El Espíritu Santo está ahí para que esta palabra se haga viva. El Espíritu Santo está ahí para que tú entiendas que esto no es religiosidad. El Espíritu Santo está ahí para que esta palabra se active en ti a tu diario vivir. Jesús estudió la palabra hasta los 33 años de edad. Y cuando fue lleno del Espíritu fue conducido al desierto. ¿Se acuerdan de Mateo 4? ¿Cuándo fue conducido al desierto? Después de ser lleno del Espíritu. ¿Y vino qué? La tentación. Pero la palabra salió en ese momento de la tentación. Nosotros vencemos al enemigo con la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. No lo que Él hizo o dijo, sino lo que hacemos y decimos en Él. Sus discípulos estudiaron el Verbo que se hizo carne durante 3 años. Y cuando Él murió y llegó su tiempo de ser Él la gloria vino y el Verbo salió. Ese Verbo está dentro de ti. Ese Verbo está dentro de ti. Cuando un niño aprende a decir mamá y papá, sucede algo bien especial. Especialmente si es tu primer hijo. Ya que el niño comienza a revelar su identidad. ¿Te acuerdas al principio que te dije que el Señor quería revelar su identidad? ¿Quién tú eres? Es algo poderoso. Como el nombre de Jesús desata esa identidad. Tú no eres cualquier cosa. Tú fuiste comprado en sangre. Una sangre que costó bastante. Cuando un niño hace lo que tú haces, actúa como tú, tiene gestos como tú, piensa como tú, autoridad es revelada. Eso mismo es lo que el Señor quiere que hagamos como hijos. Porque si Él está dentro de tu corazón, su palabra está dentro de tu corazón, tú vas a caminar como un bebé, como un niño que está aprendiendo a reconocer quién es su padre o su madre. Y comienzas a actuar como Él, comienzas a tener gestos como Él, comienzas a pensar como Él y comienzas a caminar en autoridad. El enemigo le dijo a estos hombres que trataron, ¿verdad?, de ministrar. Fueron confrontados por los demonios. Los demonios le dijeron: yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero ¿quién eres tú? ¿Por qué? Porque ellos querían imitar algo que realmente no estaba dentro de ellos. Puedes pronunciar el nombre, pero a menos que te conviertas en el nombre, nunca habrá una autoridad real. ¿Cómo tú te conviertes en ese nombre? Piensa, si Él está dentro de ti, ¿no se supone que ya tú actúes como Él? La barrera es tu corazón.